Hola, esperando que se encuentren bien. Vamos a ver el día de hoy el teorema de la función inversa. Antes de ir al teorema para probarlo, vamos a ver algunos resultados auxiliares. Empezamos con el lema de la contracción. Este lema es válido en espacios de Banach. Nosotros vamos a ver una versión particular en el caso de espacios euclidianos. Entonces tenemos un subconjunto cerrado de Rn llamado M y vamos a considerar la distancia euclidiana en Rn. Agarramos una función que va de M a M, del conjunto cerrado al conjunto cerrado. Vamos a asumir que esta función es una contracción, es decir, existe una constante k entre 0 y 1, estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 1, tal que cuando aplicamos la distancia de f de x a f de y es menor o igual que k, donde k es esa constante de contracción por la distancia de x y y, para todo xy en M. Entonces el resultado dice que existe un único punto en M tal que está fijo, se mantiene fijo con este mapeo. Entonces lo que está haciendo la función f, la contracción f, es que está pegando cada vez más los puntos. Entonces, en general, si tú tienes aquí a tu función, este es tu m, este es tu f. Entonces, lo que dice es que si tú te fijas en tus dos puntos, x y y, y la distancia entre ellos, ¿okay? es tanto, cierto valor fijo, que es este de aquí. Entonces, cuando tú mapeas bajo f, esa distancia es más pequeña. Entonces, este es f de x y este es f de y. Entonces, la distancia entre estos dos se hace más pequeña después que lo mapeas bajo f. Entonces, en ese sentido, f es una contracción y la constante de contracción es esta k. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que probar es que esto implica la existencia de un único punto fijo en el mapeo. Entonces el hecho de que esto se contraiga va a implicar que va a haber un único punto que se va a mantener fijo. Importante que aquí el subconjunto es cerrado porque eso va a ser utilizado para el propósito de la prueba. En un segundo les digo cómo. Entonces vamos a empezar con la prueba. Vamos a considerar la iteración del mapeo o la composición del mapeo. Vamos a considerar, por ejemplo, si tenemos f compuesta con f de x, esta sería pues la segunda iteración del mapeo. Entonces, en general vamos a definir f a la n de x, pues como la composición de f con f con f y así sucesivamente, f de x, ¿no? La composición de n veces el mapeo f. Ok. Entonces, esta es una prueba de existencia y unicidad. Como siempre, la existencia suele ser más difícil de establecer, la unicidad suele ser más sencilla. Por tal motivo vamos a empezar estableciendo la unicidad y después ya veremos la existencia. Entonces, para establecer la unicidad vamos a suponer que existen dos puntos, existen x sub 0 y y sub 0 en M, tal que ambos se mantienen fijos bajo ese mapeo. F de x sub 0 es igual a x0 y f de y0 es igual a y0. Bueno, vamos a asumir que existen esos dos puntos fijos. Entonces, vamos a asumir que son distintos. Asumir que x0 es distinto de y0.
se tiene que, esto implica que entonces la distancia de x a y debe ser igual a la distancia de f de x0 a f de y0. ¿Por qué? Pues porque son puntos fijos, ¿no? Entonces x0 es igual a f de x0, y0 es igual a que f de y0. Ok, pero por el hecho de que esta función f es una contracción, esto tendría que ser menor o igual que k veces la distancia de x0 con y0. Y esta constante k es estrictamente menor que 1, entonces esto es estrictamente menor que la distancia de x0 y y0. Entonces, lo que obtenemos es que la distancia de x0 y y0 es estrictamente menor que la distancia de x0 a y0, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, esto implica que si este x0 punto fijo existe, es único. Okay. Entonces la unicidad ya la tenemos que establecer ahora la existencia de ese punto fijo. Entonces para la existencia vamos a primero notar que estas iteraciones del mapeo cumplen lo siguiente. Vamos a notar que si vemos la distancia de la iteración n más 1 del mapeo con la iteración n del mapeo, esto implica que podemos ir sacando la constante de contracción k y eso nos restaría en 1 la iteración en cada uno de los puntos. Podemos volver a hacer esto, quedaría un k cuadrada, la distancia de f, la iteración n-1 con la iteración n-2 y así sucesivamente. Podemos seguir haciendo esto hasta que eventualmente nos va a quedar una constante de contracción k elevado a la n por la distancia de fx a x. Entonces tendríamos que sacar esta iteración n veces. Si sacamos la iteración n veces, nos va a quedar finalmente que uno de los puntos es x y el otro tendría que ser f de x. Ok, esto es directo de la definición de la contracción, pero entonces esto nos va a ayudar a determinar una sucesión de Cauchy. Entonces vamos a considerar la distancia de fn más p x a fn de x. Entonces, fijando cualquier x en m, vamos a empezar a hacer la iteración n de ese punto y compararlo con la iteración n más p, con p mayor o igual que 1. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso, pues tendríamos que usar la desigualdad triangular de la distancia euclidiana para sacar términos que difieran entre los valores donde estamos tomando la distancia por una unidad. Aquí difieren por p unidades, pero entonces la idea es que los separemos usando desigualdad triangular como la distancia de fn más p x a fn más p menos 1 de x. Entonces ir sacando los términos para que así únicamente difieran por una iteración las distancias que estamos calculando.
Y una vez que hacemos eso, pues podemos usar el resultado anterior que compara la distancia entre una única iteración sucesiva de los términos. Entonces, lo que sucedería es que saldría aquí una constante de ¿qué iteración? Pues de la iteración determinada por el término más pequeño que estamos iteracionando. Entonces, en este caso sería n a la p más k a la n más p menos 1, n más p menos 1, la distancia de la iteración f de x con x, y así sucesivamente. Aquí quedaría k a la, aquí se me fue, aquí es n, k a la n distancia de f de x con x. Ok, y lo que podemos pues notar es que quedan en todos los términos la distancia de x con la primera iteración con f de x, y podemos hacer ahí una factorización. Nos quedaría k a la n más p menos 1 más hasta k a la n, todo eso por la distancia de f de x, x. Ok, todos esos términos en común tienen al k a la n, entonces esto es equivalente a que tengamos k a la n por k a la p menos 1 más k a la p menos 2 más hasta que lleguemos a 1, distancia de f de x a x. Ok, y luego, bueno, aquí lo que vamos a hacer es un acotamiento porque aquí empieza a salir la serie geométrica, pero aquí es la serie geométrica hasta p menos 1. Entonces esto lo podemos acotar con la suma de las potencias, le voy a poner mejor j, igual a 0 hasta infinito de k a la j, es decir, con la serie geométrica, distancia de f de x a x. Ok, pero esta serie geométrica es convergente con k entre 0 y 1 en particular, entonces esto sería menor o igual que k a la n por 1 sobre 1 menos k, que es a donde converge esta serie geométrica. Ok, entonces si tomamos n conforme tiende a infinito, conforme n tiende a infinito, la distancia entre las iteraciones sucesivas se va a ir haciendo más pequeña cada vez. Esto es fijo, entonces esto se hace más pequeño, esto se hace cada vez más pequeño, y en particular va a tender a ser muy pequeño, va a tender a 0. Entonces, conforme n tiende a infinito, la distancia de esas iteraciones que difieren en más de una unidad se va a 0, converge a 0. Eso implica que si fijamos un elemento en M, lo que obtenemos al hacer las iteraciones de dicho elemento, pues es una sucesión de Cauchy. Entonces, eso implica que esas iteraciones enésimas del elemento son una sucesión de Cauchy con un valor x fijo en M. Y como estamos en un espacio euclidiano, que en particular es un espacio de Banach, las sucesiones de Cauchy son convergentes. Entonces, esta sucesión es una sucesión convergente. Ok,
Entonces el límite existe de la sucesión, que ya hemos discutido. El hecho de que tengas una sucesión de Cauchy te ayuda a determinar la existencia del límite de la sucesión, a diferencia de si tienes una sucesión convergente, que ahí a fuerzas necesitas saber cuál es el límite para tener la definición de sucesión convergente. Mientras con una sucesión de Cauchy te da la existencia de dicho límite. No sabes tal vez cuál es, solo sabes que existe. Sin embargo, en este caso también habría de notar del hecho de que esa sucesión vive en M, que es un conjunto cerrado. Eso implica también que la cerradura de ese conjunto implica que las sucesiones convergen a elementos de la cerradura, es decir, el límite de la sucesión debe ser parte también de M. Entonces aquí le vamos a poner. Además, como M es cerrado, el límite de la sucesión es elemento de M, por el criterio que relaciona los conjuntos cerrados con la convergencia de sucesiones. Ok, entonces vamos a denotar a este elemento x sub 0. Ahora ya sabemos que existe y es un elemento de M. Entonces, lo que vamos a notar aquí es que si sacamos el límite de esa sucesión, que es la iteración del elemento x, este límite pues es tal que nos vamos a ese punto que sabemos que existe en M. Y también habría que notar que si hacemos lo mismo con la iteración n más 1, es decir, si empezamos con f1 de x, la primera iteración de x, también tenemos que converger al mismo límite. Entonces lo que tenemos es que la distancia entre la iteración n más 1 y la iteración en la primera iteración de ese punto límite, menor o igual que, por ser una contracción, sería k veces la iteración enésima del punto con el x0. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues porque conforme el n tiende a infinito, sabemos que esta distancia se va a ir a 0. Esto se va a 0. Y eso implica que justamente de aquí, la iteración primera del punto límite de la sucesión tendría que ser justamente igual que el punto límite de la sucesión. Entonces, ese límite es el punto fijo que nosotros necesitamos, y entonces ahí queda el primer resultado auxiliar. Entonces, si tenemos una contracción que va de un conjunto cerrado a un conjunto cerrado, debe de tener la existencia de un punto fijo. Ok, los otros resultados auxiliares los vamos a tomar como hechos y les vamos a dar la idea de cómo se prueban estos hechos. Los otros resultados auxiliares que necesitamos para el teorema de la función inversa. Entonces vamos a considerar el espacio de transformaciones lineales de Rn a Rn. Ya sabemos que este es un espacio vectorial, de hecho es isomorfo a R a la n por n o R a la n cuadrada. Vamos a considerar el grupo general lineal de Rn a Rn, que este es el grupo de las transformaciones lineales de Rn a Rn, pero que son invertibles. Entonces, la inversa de esas transformaciones lineales existe. Esto establece de forma natural un mapeo que va del grupo general lineal a el mismo, donde tú vas a agarrar una transformación lineal y le vas a asignar la inversa de la transformación lineal. Entonces aquí tienes un mapeo natural en este grupo. Este mapeo no puede ser establecido
en forma general en el grupo completo de las transformaciones lineales, porque, bueno, pues algunos elementos de aquí a lo mejor no tienen la existencia de la inversa. Entonces, en general tendría que ser un subconjunto propio de de arriba, ¿no? Entonces, los hechos que necesitamos son los siguientes. El grupo general lineal de Rn es un subconjunto abierto del espacio de transformaciones lineales de Rn a Rn. Y bueno, la idea es que en general el determinante de esta matriz cuadrada nos va a dar un mapeo continuo. Esto nos va a dar un mapeo continuo del grupo de transformaciones lineales que dijimos que es isomorfo a R a la n cuadrada. Sería Rn cruz Rn n veces a R. Y este mapeo pues sabemos que define pues un mapeo continuo. Entonces aquí uno tiene que hacer, o la idea es que si tú agarras el 0 como subconjunto de R, este es un subconjunto cerrado. Este es un subconjunto cerrado de R porque es solamente un punto. Y entonces la inversa de ese mapeo o la preimagen de ese conjunto cerrado debe ser cerrado debido a que el mapeo es continuo. ¿Y es cerrado dónde? En Rn cuadrado, que es isomorfo al grupo de transformaciones lineales de Rn a Rn. Entonces eso implica que si tú consideras todas aquellas elementos de este grupo tal que el determinante es igual a 0, es decir, piensa como aquellas transformaciones lineales que están determinadas por matrices o ves la representación matricial en términos de la base estándar, tal que el determinante de esa representación matricial es 0, ese tendría que ser un subconjunto cerrado de este conjunto. Y eso implica que el complemento de ese subconjunto, es decir, aquellas transformaciones lineales cuya representación matricial no tiene determinante igual a 0, al sacar su determinante no es 0, tendría que ser abierto. Entonces, esto implica que entonces el complemento de ese conjunto que es un conjunto cerrado, ¿quién va a ser? Pues va a ser un grupo de las transformaciones lineales que sí tienen inversa. Y este tiene que ser un subconjunto abierto, ya que es el complemento de un subconjunto cerrado, ¿no? Entonces, esa sería la idea de ese hecho que vamos a nosotros considerar. Y el siguiente hecho es que este mapeo natural que tenemos del grupo de transformaciones lineales, general lineal, al mismo, donde a una matriz que está representando esa transformación lineal se le asigna la inversa. Este es un mapeo C infinito. C infinito quiere decir es infinitamente diferenciable. Y esto va a ser de utilidad cuando, establezcamos las propiedades de la inversa que vamos a construir. Entonces aquí la idea pues es nada más ver el determinante, la inversa de una matriz con cómo se establece como 1 sobre el determinante de la matriz por la adjunta de A, y tendríamos que ver que el mapeo adjunto es infinitamente diferenciable usando el hecho de que es un mapeo multilineal. Entonces, aquí podríamos decir, este mapeo adjunto es infinitamente diferenciable. Okay. Entonces, esos son resultados que necesitamos para poder establecer el teorema de la función inversa. Primero vamos a entender lo que dice y luego vamos a ver la prueba. El teorema de la función inversa implica que tenemos un subconjunto de Rn abierto
y un mapeo que va de ese subconjunto a Rn, es decir, tenemos una función que va de Rn a Rn de clase C1. Las primeras derivadas existen y son continuas. Agarramos un punto en el dominio de la función en A, y aquí lo que tenemos que asegurar es que la derivada de la función en ese punto es no cero. Esta derivada de la función en el punto sabemos que es una transformación lineal, es una transformación lineal de Rn a Rn. Que sea no cero, pues implica que no es la transformación lineal idénticamente cero. Es decir, la matriz jacobiana, que es la representación de esta derivada, no puede ser la matriz idénticamente cero. Si eso sucede, entonces el resultado del teorema de la función inversa te dice que existe una vecindad del punto y una vecindad de la imagen del punto bajo la función, tal que son iguales. F de u es igual a w, con u y w vecindades abiertas. Es decir, esto implica que localmente la función es 1 a 1, puedes mapear un punto en u a un punto en w, y al tener este mapeo 1 a 1, esto implica que podemos tener una inversa local que lleva a los puntos de w a los puntos de u con el mapeo inverso que va a ser inducido por esta inyectividad local. Además, esta va a ser de clase C1, va a ser suficientemente suave. Ahora, si tú tienes un y en w, en este caso se asegura la existencia de un x que va y le pega ese y porque localmente es 1 a 1, entonces puedes definir ese mapeo inverso con esa relación f inversa de y, pues va a ser el x que va y le pega, que es justo lo que hace uno cuando hace sus definiciones de funciones inversas en cálculo de una variable. Esta es la extensión, la única diferencia es que estos valores están en Rn. Bueno, en dado caso que tengas esta definición de ese mapeo inverso, tienes que la derivada de ese mapeo inverso, de la f inversa, va a ser justamente la inversa. Esta menos 1 quiere decir que es la inversa de esta transformación lineal. Entonces este menos 1 no es necesariamente 1 sobre, eso sería 1 sobre la derivada, eso sería si tuvieras una función de RR en el caso de escalar. Este de aquí menos 1 quiere decir la inversa de la transformación lineal derivada, entonces es la inversa de la transformación lineal, como ya hemos establecido la definición de la transformación lineal derivada de funciones multivariables. Y por último se establece que si f es una función de clase CP, o sea, es más diferenciable y continuamente diferenciable con más órdenes, con mayor o igual que 1, entonces también lo va a hacer la inversa. Entonces la función va a inducir la suavidad de la inversa. Ok, entonces este es un teorema pues muy poderoso que generaliza las nociones que uno tenía de cálculo de una variable. Ahora estamos pensando en que teníamos localmente una función 1 a 1 multivariable utilizando la información de primer orden de las derivadas. Entonces esta es no cero, eso establece que localmente es una función 1 a 1 y eso te da la posibilidad de sacar la inversa de esa función. Entonces este es un teorema muy, muy importante y bueno, es un teorema que requiere ser probado por distintos pasos. Entonces vamos a ir desarrollando los pasos en la medida de lo posible, lo más detallado posible, pero bueno, dada la complejidad, pues es difícil también hacer absolutamente todos los detalles. Entonces vamos a empezar con el primer paso para probar este teorema de la función inversa. Entonces vamos a empezar
notando que es posible simplificar las hipótesis para tratar un caso más sencillo que de hecho implica el caso general. Entonces, ¿qué caso más sencillo? Vamos a darle la forma de la matriz jacobiana de la matriz identidad. Vamos a ver que eso es equivalente al hecho de que sea arbitrario siempre y cuando sea no cero. Y vamos a fijar el punto en el origen x0, o sea, tomar en el origen, que a lo mejor ni necesariamente tiene que ser así, a lo mejor ni siquiera está definida la función en el origen, pero vamos a ver que es equivalente si probamos ese caso especial con el caso general. Entonces, tomamos L va a representar la transformación lineal derivada en x0. Sabemos que esta tiene una representación matricial en términos de las bases estándar y está dada por la matriz jacobiana. En este caso se toma como hipótesis que el determinante de esa transformación lineal es no cero porque no es la transformación lineal cero, ¿no? Bueno, entonces, como el determinante de esa transformación lineal es no cero, entonces eso implica que la inversa de la transformación lineal existe, es decir, es un elemento del grupo de transformaciones lineales invertibles. Entonces la inversa de esa transformación lineal existe. Entonces vamos a considerar un mapeo. El mapeo que va a estar dado como la composición L inversa, transformación lineal compuesta con F. Este es un mapeo que va de Rn a Rn. Este mapeo es tal que nosotros fijamos un punto en Rn y lo mapea ¿a dónde? Pues a la inversa de la transformación lineal de f de x sub 0. Esto tiene sentido, ¿por qué? Porque esa es una transformación lineal que va de Rn a Rn. La inversa también lo es una transformación lineal que va de Rn a Rn. Agarramos un punto x0 en Rn, al evaluar f de x0, esto sigue siendo un elemento de Rn, entonces tiene sentido, sería esta transformación inversa aplicada en este punto. Ok, entonces vamos a sacar la derivada de esa transformación lineal, o de esa composición, más bien, no de transformación lineal, de esa composición, y la vamos a evaluar en x0. Por la regla de la cadena multivariable, esto tendría que ser la derivada de la función exterior, que en este caso es la transformación lineal inversa, evaluada en la interior, por la derivada de la función interior, ¿no? Ok. Bueno. Ahora, esta es la derivada de una transformación lineal. Esa es una transformación lineal. Y lo que uno prueba es que la derivada de la transformación lineal es ella misma, ya que si tú propones como esta sea justamente la derivada en la definición de derivada, pues resulta que como es una transformación lineal, satisface la definición siempre. Entonces, ella misma es su derivada. Y eso implica que el sacar esa derivada simplemente sería la inversa de la transformación aplicada con o multiplicada de manera adecuada dependiendo de tu representación matricial con la derivada de la función, pero esto es justamente la transformación lineal de la inversa, composición con ella misma o bien multiplicada de manera adecuada con sus representaciones matriciales. Y bueno, como esta es justamente su inversa, pues justamente su inversa va a provocar que nos quede la matriz identidad. Entonces esta de aquí sería la identidad. La matriz identidad de tamaño n por n. Entonces recuerda que esta derivada es una transformación lineal y esa transformación lineal tiene una representación matricial con una matriz de n por n. Entonces en este caso es justamente la representación matricial dada por la matriz identidad. Ok, entonces
aquí esta consideración especial está dada para que entonces notemos que si el teorema es válido para esta composición, ¿y por qué para esta composición? Porque esta composición tiene una matriz jacobiana más sencilla, la matriz de identidad, pues eso va a implicar que también podemos determinar la existencia de la inversa para la función f, a pesar de que no tenga su representación matricial de la matriz jacobiana dada por la identidad. Es decir, entonces, si el teorema es válido para esa composición de funciones, también es válido para f. Entonces, eso es lo que queremos llegar, que si lo hacemos en el caso especial, en el que la derivada de esta es la matriz identidad, también eso va a implicar que va a ser válida para f, cuya derivada a lo mejor es otra cosa, no es la matriz identidad. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos asegurar esto? Bueno, suponer que se prueba el teorema con esta función, con esa composición de funciones, tal que su derivada es la matriz de identidad, y si probamos el teorema, entonces esto implica que si suponemos que esta inversa existe, tiene una inversa. Entonces va a tener una inversa. Si se prueba el teorema en este caso especial, entonces esta tendría una inversa. Entonces entonces existe una G que es su inversa. Una G que es su inversa. Ok. Entonces eso implica que si hacemos la composición de G con ese mapeo, composición, esto tendría que ser la identidad. ¿Por qué? Porque es su inversa como mapeo. Ok, pero esto implica que esto es lo mismo que hagamos aquí la composición de G con la inversa de L y después componer con F por asociatividad, y esto implica que justamente eso nos daría una inversa para G. Entonces, en vez de probar la existencia de la inversa para F, vamos a probar la existencia de la inversa para L inversa compuesta con F. ¿Por qué? Porque esta es tal que su derivada es la matriz identidad. Entonces, en vez de probar el resultado para F, se probará para el inversa compuesta con F, es decir, para una función que tal que su matriz jacobiana es la matriz de identidad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que vamos a asumir es que estamos centrados en el origen, sin perder generalidad. Que el punto donde estamos centrados es igual a 0 vector, y evaluado es igual a 0 vector. Okay. Entonces, cuando tú estás haciendo tu visualización, por supuesto que esto es nada más una visualización no rigurosa, porque no puedes tener esta manera de establecer el gráfico de una función de RN, solamente es una idea
no formal de lo que está sucediendo. Entonces, en general, tú vas a tener, digamos, que tu x0 vive cualquier punto, tu f de x0 igual, ¿no? Entonces, aquí está tu punto x0, f de x0. Y lo que vas a hacer es centrarlo en el origen. ¿Por qué? Solo para simplificar tu mapeo, ¿no? Y tu análisis, pero esto es nada más una traslación adecuada del argumento y de la imagen de tu función. Entonces, vamos a poner aquí. Bueno, ya que si suponemos que hay un punto tal que no es 0 y f de x0 no es tampoco 0, supongamos que esto sucede, ya que si no es el caso, pues resulta que tú puedes crear mapeos auxiliares que de hecho están trasladados al origen. Entonces, si agarramos un h de z, que es igual a h de z más x0 menos h de x0, entonces este h de z es tal que si sustituimos z igual a vector 0, pues nos llevaría a h de x menos h de x0, que sería justamente el vector 0. O sea, este sí está centrado así como queremos. Y si sacamos la derivada de este mapeo en 0, esto tendría que ser la derivada de... Ay, perdón, aquí no puse h, aquí tiene que ser f, no h, si no, no tiene sentido. Y la derivada sería justamente la derivada en x0. Es decir, que tendríamos este mapeo que sí está centrado en 0 y cuya derivada es justamente como la derivada invertible que tenemos como hipótesis del teorema. Entonces, es más fácil trabajar con este de aquí porque está centrado en 0 y tiene la misma derivada. Y resulta que de este mapeo tú puedes determinar la información de la inversa del mapeo original, ya que de este mapeo se deduce inversa del mapeo original. Ya que, bueno, si consideramos h de x menos x0, aquí no lleva barrita. Eso sería f de x, sería x menos x0 más x0 es f de x menos f de x0. Y suponiendo que probamos nosotros la existencia del inverso para el mapeo h, entonces esta inversa existiría. Podríamos aplicarla en ambos lados. Y aquí nos quedaría x menos x0 igual a h inversa f de x menos f de x sub 0. Podemos despejar a x en términos de la inversa de h más x0. Entonces, ese x es justamente si en dado caso probamos que la inversa existe, pues sería justamente o sea, la existencia de esta inversa estaría determinada por la existencia de esta inversa. ¿Por qué? Pues porque es una traslación nada más, ¿no? Es una traslación adecuada del punto al origen, ¿no? Entonces, eso implica que podemos tomar el caso especial que está trasladado en el origen, ya que tiene el mismo comportamiento, ¿no? Tenemos el mismo resultado. Entonces, la conclusión del paso 1 sería que se va a considerar
un mapeo que está centrado en el origen y tal que su derivada es la matriz de identidad. Entonces, en vez de manipular un F arbitrario, tú podrías hacer la composición para llevarlo a la matriz de identidad. Entonces, para simplificar, debido a estas dos observaciones, sin perder generalidad, se van a asumir dos cosas. Bueno, se va a asumir que f de 0 igual a 0, y que la derivada de f en 0 es la matriz de identidad. Esas van a ser las dos suposiciones que son resultado del paso número 1. Vamos a continuar en el próximo video con el paso número 2.